Hola amigos, qué gusto tenerlos con nosotros. Me da mucho gusto dar la bienvenida aquí al espacio del canal cultural de tu amigo el doctor Pepe Cruz. Están pasando cosas en el mundo de las que hay que hablar. Y, por cierto, voy a iniciar mi curso taller sobre historia de las religiones. Un taller que vengo dando desde hace más de 15 años, en diferentes momentos y etapas. Y justamente por los acontecimientos que están ocurriendo en el Oriente Próximo, en Jerusalén, en la faja de Gaza, en el Estado de Israel, es importante hablar justo ahora de estos temas para entender una comprensión real de por qué está sucediendo lo que está sucediendo y qué se oculta atrás y cuál es el origen de todos estos hechos que son poco afortunados, son muy dolorosos para toda la humanidad, ya que reflejan un estado de violencia que se rebasa, que supera todo límite, en un estado de crueldad que no se antoja humano. Hay una deshumanización de la realidad y esa deshumanización de la realidad nos preocupa, nos alarma y estamos pendientes de entender lo que está sucediendo en Medio Oriente. Está sucediendo en Jerusalén, la ciudad 3 veces santa. ¿Por qué 3 veces santa? Porque es la cuna y el origen de las 3 religiones abrámicas, de las 3 religiones del libro: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y por lo tanto hay lugares sagrados dentro de Jerusalén que corresponden a la propia existencia de cada una de estas religiones. Por ejemplo, el Muro de los Lamentos es, en teoría, lo último que queda de la restauración del segundo templo. El templo que restauró en su momento el rey de los judíos, que no era judío y que quiso ganar el regocijo del pueblo hebreo, a pesar de que estoy hablando obviamente de Herodes el Grande, que no era judío, pero fue nombrado por Roma, y Roma le dio el espaldarazo para ser el rey de los judíos y el rey de Jerusalén, usurpando la dinastía que era realmente la verdadera descendencia de los reyes desde David. Sin embargo, a Roma lo que le interesó fue poner un gobernante que estuviera a sus servicios, y por eso fue entronizado Herodes el Grande, y él construyó el templo de Jerusalén, que fue destruido hacia el año 70, cuando Roma decidió hacer una persecución y pone sitio a la ciudad y luego destruye el templo que hizo Herodes el segundo, ya que el primero pues fue obra de David y Salomón. Y esto se va hacia el año 950 antes de la era común, es decir, antes de Cristo. El primer templo corresponde a ese periodo y el segundo templo es el que corresponde al año 30 antes de Cristo, que es cuando Herodes construye ese enorme mole durante 25 años de uno de los edificios más espectaculares que hubo en toda la historia antigua. Una de las grandes joyas de la arquitectura del siglo I antes de Cristo. El templo de Jerusalén era descomunal, era magnífico, era de una belleza extraordinaria y de unas características eminentes. Una obra arquitectónica colosal que fue destruida por Roma por despecho y venganza a la rebelión de los judíos de años 70, y que el castigo de los emperadores romanos fue la destrucción de su templo. Y la diáspora, cuando son condenados a vivir fuera de Israel y fuera de Jerusalén por el Imperio Romano, y se inicia una persecución. Y por eso es que este edificio
y lo que queda de él, que en realidad no es una parte del templo, lo que en realidad llaman el muro de los lamentos, era en realidad el muro terraplén sobre el cual se levantó el templo. No era el templo propiamente, sino el muro terraplén sobre el cual se levantó el templo de Jerusalén. Y por lo tanto, la ciudad de Jerusalén tiene este muro como el máximo sitio santo y lugar de consagración del judaísmo. Y por lo tanto, Jerusalén es una ciudad santa para el judaísmo a partir de este hecho histórico. En cuanto al cristianismo, Jerusalén, recordemos, es 3 veces santa. En Jerusalén ocurre la parte más dinámica y extraordinaria de la vida de Cristo. Cristo hecho hombre y en plena propagación de sus ideas, de acuerdo a los 4 evangelistas de los evangelios sinópticos, Juan, Marcos, Lucas, Mateo, los evangelistas que consideramos los que están autorizados dentro del texto, que no es ni gnóstico ni apócrifo, sino del texto del canon cristiano, los libros que vienen en el Nuevo Testamento de la Biblia, aprobado por el Concilio de Nicea en tiempos de Constantino, emperador de Roma, y quien convirtió al cristianismo en religión de Estado. Estos 4 evangelistas son el canon, es decir, hay muchos evangelios, más de 100, pero estos se consideran apócrifos y sin valor canónico. En cambio, estos 4 que están dentro de la Biblia, del Nuevo Testamento, son los que se llaman canónicos porque son los autorizados o considerados más verídicos. Y ahí podemos leer en Marcos, en Juan, en Lucas y en Mateo las referencias de la vida de Jesús. Y ocurre lo más importante de su vida y lo más importante de su predicación y su pasión, vida, pasión y muerte, es en Jerusalén. Desde que llega en el Domingo de Ramos hasta que pasa dentro de los muros del gran templo, es cuando ocurre esta confrontación con los que llamó, recordemos que hay en el templo de Jerusalén, hay una estructura que es el Sanedrín, que gobierna a la iglesia o al clero judaico. Y frente al Sanedrín, que está formado por 70 senadores o por 70 sacerdotes, hay un sumo sacerdote, que a veces era Caifás y a veces era Anás, según lo mencionan los propios evangelios, porque así iban turnando el cargo. Ellos eran familia, uno era yerno del otro, uno era yerno, otro era suegro, y Anás y Caifás detentaban el poder y el control del Sanedrín. Y estos 70 grandes sacerdotes, entre ellos está José de Arimatea, que es seguidor secreto de Jesús, y quien después lo asiste al pie de la cruz y le entrega el sepulcro que había confeccionado para él y que está libre, vacante y no ha sido estrenado y por lo tanto es puro. Le lo ofrece a su maestro amado, que es Jesucristo, y se lo entrega para que ahí sea sepultado, y ahí ocurre el milagro de la resurrección. Entonces, obviamente, Jerusalén es el gran sitio de la crucifixión, de la predicación en el templo, en donde azota a los comerciantes que vendían las monedas para poder, cuando tú ibas a ofrendar al Dios de los judíos, tenías que llevar obsequios a la divinidad, que a veces eran animalitos que eran sacrificados ante el holocausto, es decir, en la llama sagrada. Y estos animalitos podían ser palomitas, por ejemplo. Estos animalitos te los vendían ahí mismo, estaba lleno de jaulas y imagínense la pestilencia de todo el horror que había ahí cuando Jesús llega y ve aquello, se horroriza y dice, no, esta no es la casa de Dios. Esto lo convirtieron ya en un mercado, está lleno de mercaderes. Y entonces cuando toma el látigo y azota a los mercaderes, porque les hace ver su hierro de haber convertido aquello en un negocio, por cierto, muy lucrativo,
y en un mercado. Era lucrativo porque no podías pagar con la moneda romana, que era de circulación, aquellas ofrendas. Entonces tenías primero que cambiar la moneda romana por la moneda que el propio templo emitía. El propio templo tenía su casa de moneda y emitía la moneda sagrada que tenía que usarse para la compra del holocausto, es decir, de aquello que se iba a ofrendar a la divinidad. Y entonces, si era un corderito o si era un par de palomos, lo que fuera a ofrendarse, se compraba ahí, pero se tenía que comprar ahí adentro y se tenía que además que pagar con moneda sagrada. Y la moneda sagrada, pues en este caso era la moneda que el templo emitía, que los propios sacerdotes emitían con el sello que tenía de un lado el arca de la alianza y del otro lado la menorá, es decir, el candelero de las 7 velas. Entonces eran las monedas oficiales del templo. Y entonces con las monedas romanas uno compraba las monedas del templo y ahí obviamente ya había un negocio. El negocio de los cambistas era muy jugoso porque había que pagar mucha moneda romana por una moneda del templo. Y después había que además que comprar la ofrenda a la divinidad, es decir, el obsequio a Yahvé Jehová, y esto implicaba un segundo gasto. Y cuando Jesús ve eso se indigna y empieza a azotar a los mercaderes y a decirles que salgan de ahí, que no conviertan en la casa de su padre, la casa de Dios, en un mercado. Y ahí ocurre este inicio de la predicación de Jesús, y luego viene obviamente una serie de milagros, y finalmente sale del templo después de haber predicado ahí, y va a ocurrir la Pascua, y lo que todos conocemos que fue la última cena, y después de la prédica, la prédica primero, la última cena después, viene que lo prenden y que lo llevan ante Pilatos y Herodes y lo juzgan y luego lo condenan y luego lo crucifican. Por lo tanto, en Jerusalén está el escenario más importante de la vida de Jesús, que es su sacrificio. Él en holocausto, él convertido en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo al judaísmo y al cristianismo. El Cordero de Dios, en ese momento, en una religión que todavía no se separaba, porque los cristianos eran judíos y practicaban las doctrinas judaicas, en ese momento, cuando todavía no ha nacido el cristianismo, sino que apenas está dándose la predicación de Jesús, en ese momento, antes de la decisión, antes de la separación entre los del Nuevo y los del Antiguo Testamento, o los del Viejo Testamento, en ese momento es que ocurre la crucifixión y el Gólgota, el martirio y el cerro de la calavera, y obviamente el Vía Crucis, la vía dolorosa que es desde donde es juzgado ante Pilatos, se lava las manos Pilato, y luego finalmente es condenado, después de haber sido también llevado a Herodes. Herodes ya no es Herodes el Grande, porque ese se murió cuando Jesús estaba niño. Este es Herodes Antipas, es decir, de la dinastía de la casa de Herodes, pero es otro Herodes, es el descendiente, es el hijo. Y por lo tanto, ya no es el primer Herodes, no es el que hizo el templo, sino es otro Herodes. Herodes Antipas, el de Salomé, el de la danza de los 7 velos. El que mata a Juan el Bautista y pone su cabeza en una charola de plata. Y este es el segundo Herodes, y obviamente ocurre la crucifixión, y lo que todos sabemos, la pasión, la muerte, las 7 palabras en la cruz, la lanza en el costado, y luego de la muerte de Cristo y del terremoto y de las sombras a las 3 de la tarde, a la hora nona, es que viene la oscuridad y luego la iluminación otra vez, y luego bajan a Jesús de la cruz, de la Santa Cruz o de la Vera Cruz, y viene lo que conocemos en la historia como el momento de bañar el cuerpo y lavarlo con mirra y después envolverlo en el sudario. Y José de Arimatea es el que tiene los recursos y tiene el dinero, es un hombre muy rico, y él es el que asiste a María Madre y a María Magdalena con los recursos, y además ir a ver a Poncio Pilato para pedir el cuerpo. Y obviamente, como era un hombre influyente, lo consigue y ofrece él el sepulcro. Y entonces lo llevan hasta el lugar de la calavera,
es decir, hasta donde están los sepulcros, más allá del lugar de la calavera, y es ahí donde ocurre el segundo portento. La resurrección, cuando María Magdalena va y no limitanchera, no me toques, le dicen no he subido al Padre, y entonces Jesús es visto ya resucitado. Obviamente va a haber un culto al Santo Sepulcro. Jerusalén se va a convertir en el eje, en el centro del culto cristiano, porque su cuerpo ha de ser lavado en un lugar y depositado en un lugar. Y cuando la madre de Constantino, el emperador Constantino, que convierte a religión de Estado el cristianismo, va a Jerusalén, pues se encuentra con Jerusalén, no hay nada, absolutamente ninguna señal de nada. No se sabe nada de Jesucristo. No se sabe dónde fue, nadie tiene ni idea. Y eso que estamos hacia el año 330, 340 después de Cristo. Y entonces ella se preocupa por el tema y tiene la inspiración de un arcángel, tal vez el arcángel Gabriel, tiene un sueño que le inspira un ángel y le señala el lugar en donde estuvo el Santo Sepulcro. Y entonces ella va, busca el lugar de acuerdo a sus sueños, pues hay que confiar en eso, porque pues ahora Helena es santa, ¿verdad? La madre de Constantino es Helena y ahora es Santa Helena, y bueno, pues es la santa de la Santa Cruz o de la Veracruz. Y entonces, si seguimos la tradición y damos por buenos los sueños y los mensajes de Gabriel, el mensajero del Señor, de que ahí estuvo el Santo Sepulcro, bueno, pues ahí va Helena y dice, aquí estuvo, aquí vamos a hacer un templo. Y levanta entonces un templo, un gran templo, el primer templo cristiano en Jerusalén, para honrar el Santo Sepulcro. Por eso es Santo Jerusalén, porque ocurrió todo esto, pero además ahí está el Santo Sepulcro y el templo del Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro, y obviamente se va a convertir en un lugar de peregrinación, en un lugar santo y sagrado. Entonces ya tenemos el muro de los lamentos para el judaísmo, la iglesia del Santo Sepulcro para el cristianismo. Y obviamente el domo de la roca sería ahí donde estuvo Mahoma, ahí donde predicó Mahoma y se elevó a Dios. Ahí es donde vamos a encontrar el templo, la gran mezquita del domo de la roca, que es un edificio maravilloso también, tanto en su estética y su belleza como en su tradición y origen. Y entonces será el tercer motivo sagrado, la tercera edificación santa. Entonces, para el cristianismo, para el judaísmo y para el islam, por estos tres motivos ya explicados, para estas tres religiones del libro, abrámicas, Jerusalén será la gran ciudad santa por excelencia, el lugar santo por excelencia. Y esto va a originar siempre conflictos. Ya vamos a ver por qué, voy a explicarlo brevemente. Pero aquí viene algo pero mucho más importante. Aquí en esta imagen que vemos aquí, pues uno podría pensar, pues debe ser Jesucristo. Este hombre que está barbado y que es un hombre de 30 años, es un hombre santo también. No, sorpréndanse, no es un hebreo, no es Daniel, por ejemplo, el del libro de Daniel no es un profeta hebreo, no, tampoco es Mahoma, no, tampoco es Jesús, tampoco es uno de los apóstoles, no, este hombre santo que tiene, por cierto, su aureola, sus brazos levantados, es Zaratustra. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver aquí Zaratustra con esta historia? Bueno, estamos en un taller hablando de la historia de las religiones. Y las religiones son concatenaciones. Se van sumando y van creciendo las tradiciones. Y Zaratustra es el fundador de esta religión, que es muy importante porque las tres religiones abrámicas, tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islam, vienen de Zaratustra. Fueron fundadas por este pensamiento. Y ahorita lo voy a demostrar. Zaratustra es un hombre que vive hacia el año 1300
Es un hombre santo desde pequeño. Los iranios, donde nace Zaratustra o Zoroastro, nace en una aldea a 15 kilómetros de la ciudad de Teherán, en el centro de la meseta del Irán. Y ahí, la antigua Persia, su padre, que es un hombre muy devoto, la religión que tenían los iranios, los ario-iranios, que son los verdaderos arios de los que hablaba Hitler, estos ario-iranios son pueblos politeístas. Son pueblos politeístas y este personaje, que es Zaratustra, desde muy pequeño tiene una vocación sagrada porque su padre lo quiere dedicar a la religión de los ario-iranios, que es una religión politeísta y que está basada en el culto de varias divinidades, entre ellas el sol y otras divinidades. Y finalmente lo consigue, lo convierte en un hombre santo, se convierte en un sacerdote de esta religión ario-irania, védica o prevédica, y hacia el año 1300 empieza a tener este hombre santo, que es Zaratustra, revelaciones. Fíjense muy bien, revelaciones. Empieza a escuchar voces y empieza a mirar en el espacio seres extraordinarios, seres en llamas, como llamaradas, como seres de fuego. Y estos seres de fuego le llaman, le hablan y le dicen que son enviados de un Dios supremo, de un Dios único, de un Dios que está en el cielo y que es el Señor de los ejércitos. Nada que ver con el judaísmo, nada que ver con el cristianismo, nada que ver con el islam. No, estamos hablando del año 1300 a.C. Estamos hablando de 13 siglos antes de Jesús. Mucho antes de David y Salomón, que son del año 900. Estamos hablando de un contexto muy antiguo. Y este personaje que le habla constantemente le habla a este joven que está dedicado a la religión y que va creciendo. Desde muy jovencito es muy virtuoso, desde muy jovencito es hombre santo, que lleva una vida pura, que se aleja de los vicios, que nunca tuvo acción negativa, que siempre vivió de acuerdo a la justicia y al orden sagrado vigente, dedicado a las divinidades. Empieza a recibir estos mensajes de un hombre en llamas. ¿Y quién es ese hombre en llamas? Cuidado con esto, es muy importante. Este hombre en llamas le dice que él viene enviado, que es un espíritu que viene enviado, y él es de fuego. Este hombre en llamas le dice: soy un ángel, yo soy un ángel, y vengo a ti de parte de el gran Ahura Mazda. Quiere decir Dios sabio, Ahura Mazda, que es el único Dios. No adorarás más dioses delante de mí, le dice Ahura Mazda a este ángel, aparentemente San Miguel, arcángel, y luego vendrá un segundo ángel a seguirle enseñando. Un segundo ángel que va a darle instrucción y va a darle su doctrina a Zaratustra. Este segundo ángel es San Gabriel, arcángel. En persa, estos dos ángeles, que en realidad para los persas son de fuego, son seres de fuego, se ven con la figura de un hombre pero hecha de fuego y semitransparentes, porque se podía ver del otro lado del fuego todo. Era una llama humana, pero era un ser de fuego. Son dos ángeles muy importantes, Gabriel y Miguel. Después, en el judaísmo y en el islam van a ser identificados. Pero estos dos ángeles le dicen a Zaratustra: ya no va a haber dioses, va a haber un único Dios. Y ya no va a ser este único Dios como los otros,
como los que tú adoras, que eran el Dios del fuego, el Dios del aire, el Dios del agua, el Dios del cielo, el Dios de la luna, el Dios del sol. No. Ya este nuevo Dios, que es un Dios sabio, es un Dios de salvación. Es un Dios universal de salvación. Tú adorarás a un solo Dios, que es el Dios de los, cuidado con esta palabra, justos, opuesto a pecadores. Los justos son los que siguen la ley de Dios. Y le dice a Ahura Mazda a Zaratustra: adorarás un solo Dios y serás un justo ante los ojos de tu Dios. Y para ser justo, un justo, tendrás que dejar de pecar. No habrá más pecados en tu vida. Tú no vas a pecar más. Pues el pobre Zaratustra dice, pues es que yo no peco. Dice, no, es que sí pecas, pero no te das cuenta. Te voy a dar un método, dice el arcángel, o el ángel, ese ser de fuego, que se llama Bohu Manaj. Este es el nombre en la lengua persa. Ese sería el nombre de Gabriel en persa. Bohu Manaj le dice, mira, para poder adorar a tu nuevo Dios y único Dios, tienes que tener, fíjate muy bien, pensamientos puros, palabras puras, y todas las acciones de tus manos tienen que ser puras y poderosas. Hay 3 tipos de pureza: la de los pensamientos, lo que piensas debe ser puro, y no lastimar al prójimo. Tu prójimo son todos los seres humanos, y por lo tanto debes estar dedicado al bien. Lo que Ahura Mazda te pide para que seas un hombre justo es que no peques más, y que no peques contra los hombres, que no hagas daño a los hombres, ni de pensamiento. Fíjense, porque esto parece de la doctrina cristiana, pues es que lo tomaron de ahí literal. Hay pecados de pensamiento, hay pecados que son realmente de palabra, es decir, cuando ofendes y lastimas con tus palabras o hablas mal de la gente, es un pecado de palabra. Y luego el tercero es las acciones de tus manos tienen que ser puras y poderosas. Tiene que haber conducta. Tu conducta debe ser absolutamente pura, purificada por tu pensamiento y purificada por tus palabras. Cuando ya tengas pensamientos y palabras puras, las acciones, tus acciones, los actos, tu conducta deben estar reflejando esa pureza. Y entonces estarás cerca de tu Dios, y Ahura Mazda, que es el supremo bien, la sabiduría y la verdad, estará en tu vida. Y tú podrás haber llegado a Dios a través de este camino que es tan delgado como el filo de una navaja. Eso lo dice Jesús en el Evangelio. Pero está dicho 1000 años antes, en el Zend-Avesta, que es el libro que escribió Zaratustra. Luego entonces, la influencia directa del zaratrustrismo en el judaísmo y en el cristianismo y en el islam es absoluta. Hay que entender que esta religión nueva monoteísta va a decir lo siguiente, que así como hay seres buenos, hay seres malos. Cuidado con esta idea. Seres buenos, aquellos que sirven a Dios a través de las 7 virtudes. Esta idea del 7, que se repite tanto en el judaísmo, que se repite tanto en el cristianismo y que se repite tanto en el islam, no es una idea original ni del judaísmo, ni del cristianismo, ni del islam. Es una idea original de Zaratustra y de los mensajes que el arcángel Gabriel le dio a Zaratustra, porque Zaratustra finalmente él dice que él no dijo nada, que él recibió todo del arcángel, que él lo único que hace es como el perico repetir lo que el arcángel le dice de Dios. Él, toda su doctrina y sus libros, el Zend-Avesta y las Gatas, que son los libros que él escribió, y las tradiciones que él creó, son revelaciones directas de Dios a través de los ángeles. Luego entonces surge la idea de los ángeles. Dios tiene ángeles, muchos ángeles, y jefes de los ángeles, que son los arcángeles. Obviamente esto también va a pasar directo
a las tres religiones abrámicas. Hay ángeles en el cristianismo, hay ángeles en el judaísmo, hay ángeles en el islam, pero son los mismos ángeles de los que habla de manera muy clara el Zend-Avesta, de lo que habla muy claramente el propio Ahura Mazda, es decir, la divinidad, el propio Dios, Ahura Mazda, pero que habla específicamente a través de su enseñanza, que es a través de los ángeles a Zaratustra. Y entonces Zaratustra se dedica a predicar, va por los caminos y va formando la nueva religión. Y hay un rey que lo convierte, se convierte, y este rey, que es el rey de los iranios de una región de la meseta, se convierte en su seguidor, y entonces el zaratustrismo se convierte realmente en una verdadera religión. Y ahí comienza esta nueva religión monoteísta, hacia el año 1300 antes de Cristo, mucho antes de David y Salomón, mucho antes del judaísmo, mucho antes de la Biblia, de que la Biblia fuera escrita. Existe toda esta tradición. Y es muy importante que la enseñanza de Zaratustra nos dice, así como hay un bien, hay un mal. La humanidad está hecha de bien y mal. Hay los buenos y los malos. Y los buenos son los que perdonan los agravios. Y los malos son los que odian y son vengativos. La única manera de separar a los buenos de los malos es que los buenos, ante las agresiones, ante la violencia, ante las agresiones, son capaces de perdonar los agravios. Y los malos lo que hacen es vengarse y matar, robar, asesinar, lastimar, hacer guerra. Los malos, por lo tanto, los violentos, serán condenados a las llamas eternas del infierno. Es decir, que Zaratustra habla de un infierno de llamas. Esa es otra idea que va a ir pasando al cristianismo y a las otras religiones abrámicas. Este infierno de llamas en realidad es de Zaratustra. Y va a haber un juicio final, al final de los tiempos, también es una idea de Zaratustra, en que los muertos van a resucitar y las almas van a ser juzgadas. Vean que cuántos elementos son iguales a lo que va a venir con las otras religiones. Y además, ¿cuáles son ese camino para llegar a Dios? Es el camino de los ángeles. Le dice a Ahura Mazda, a través del arcángel Gabriel y del arcángel Miguel, le dice a Ahura Mazda que hay 7 virtudes, que si se practican las 7 virtudes, uno se convierte en un hombre justo y en un hombre santo, que va a poder salvar su alma. Esas 7 virtudes son las que les voy a enumerar. La primera es la buena intención, siempre tener buena intención al actuar. La segunda es decir la verdad y nunca mentir. La tercera es el dominio de sí, de tus emociones, de tus pasiones, que no te dejes llevar por tus instintos, por tu ira, por tus celos, por tu sed de venganza, que domines tus emociones. La cuarta virtud es la devoción santa a tu Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas, otro elemento que va a pasar al judaísmo, otro elemento que va a pasar al islam y otro elemento que va a pasar al cristianismo, amar a Dios por encima de todo, amar por encima de todo a Dios. Y estas virtudes, viene después la quinta, que es la plenitud angelical, vivir en santidad. Eso es la plenitud de los ángeles, vivir escuchando los mensajes de los ángeles. La sexta virtud es alcanzar la eternidad, salvando tu alma, vas a hacer que vas a vivir eternamente. Y la séptima es adorar el Espíritu Santo, así literal, se llama el Espíritu Santo, el mismo que después vamos a ver en el cristianismo y vamos a ver posteriormente con los apóstoles. El Espíritu Santo es la séptima virtud que todo zoroastriano debe tener. Obviamente Zaratustra muere, deja su religión funcionando, y hay algo muy,
muy curioso que va a ir pasando poco a poco. Va a tener muchos seguidores, miles, se va a propagar por todo el Irán, luego se va a extender a otras regiones, va a ir hacia la India, por ejemplo. Hoy hay muchos zoroastrianos en la India. El país que tiene más zoroastrianos actualmente, curiosamente, no es Irán, sino la India, es donde hay muchos parsis. Y es muy interesante decir que esta religión va a ir a Babilonia y a Mesopotamia. Y esta religión va a influir poderosamente en las religiones de Mesopotamia. Y hacia el año 600, 580, 570, recordemos que esta religión persa, que es muy antigua y ha influido sobre todas las regiones del Medio Oriente, va a tener un momento importantísimo hacia los primeros siglos antes de Cristo. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas revoluciones esta religión, va a tener como ciertas actualizaciones. Pero es importante decir que la influencia en el judaísmo se ve muy marcadamente gracias a la interacción que hubo en la corte de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y este rey de Babilonia formó un imperio y conquistó muchas ciudades de Mesopotamia. Y luego fue y conquistó la Fenicia. Y luego conquistó el reino de Judá y el reino de Israel y los sometió. Y destruyó el templo. El primer templo de David Salomón lo destruye Nabucodonosor, destruye Jerusalén y se lleva al exilio a los judíos más importantes de la comunidad de Jerusalén. Entre ellos a la reina de Jerusalén y al heredero, al príncipe heredero, al futuro rey de los judíos de Jerusalén. Se lo llevan a Babilonia y se llevan a miles de hebreos, de judíos importantes de la comunidad de Jerusalén. Entre ellos va Daniel, el del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Y obviamente ahí Daniel es uno de los más importantes hombres de su tiempo, porque Daniel va a recibir mensajes de Dios a través de los ángeles. Hagan de cuenta que la historia de Zaratustra se repite en Daniel. Cuando uno lee el libro de Daniel, uno se queda sorprendido de cómo todo lo que ocurre en el libro de Daniel prácticamente es semejante, casi literal, a lo que le pasó a Zaratustra. Y en el libro de Daniel, Daniel tiene también contacto con los ángeles. Y los ángeles también son seres de fuego, en llamas. Y los ángeles hacen muchos prodigios y le muestran a Daniel el futuro y el juicio final. Y le dicen que el mundo será de los justos. Y Daniel, que es un hombre santo, es un hombre que puede hablar con Dios. Inclusive Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel es el único que se lo puede interpretar. Él manda a llamar a todos los sacerdotes de su religión y a los magos y a los hechiceros y a los astrólogos y a los alquimistas, y nadie puede interpretar el sueño que ha tenido Nabucodonosor. Y cuando finalmente llama a Daniel le platica su sueño. Eso le demuestra a Nabucodonosor que Daniel ha tenido la capacidad de ver su sueño, su propio sueño, y entonces se da cuenta que Daniel es un hombre puro, santo, casto, justo, y lo convierte en el gobernador de Babilonia. Y Daniel se convierte en ese momento un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Y cuando leemos el libro de Daniel, nos narra todos estos hechos, nos narra todas estas cuestiones, nos habla de Nabucodonosor, nos habla de los descendientes de Nabucodonosor hasta llegar a Nabónido, y finalmente nos habla de Ciro, el rey de los persas. Y es muy importante este momento de la historia de las religiones y de la historia de los cultos y de la historia en general, porque cuando llega Ciro a Babilonia, se entera de que los judíos están cautivos, porque Nabucodonosor lo ordenó y siguen cautivos en Babilonia. Y cuando él habla con Daniel, y cuando Ciro, el rey de los persas, se da cuenta de esta relación tan cercana que hay entre la religión de Ciro, que es obviamente, Ciro es
zaratustriano. Ciro es creyente y religioso de las enseñanzas de Zoroastro y reconoce a Daniel como otro Zaratustra. Y entonces inmediatamente ordena que todos los hebreos sean liberados, que regresen a la ciudad santa de Jerusalén, y les da autorización para reconstruir el templo, que será el segundo templo, el que después va a engrandecer Herodes hacia el año 30 a.C. Pero esto está ocurriendo hacia el año 500. En realidad la liberación de los hebreos o de los judíos de Babilonia es en el 539 exactamente, antes de Cristo. Y entonces regresan con Esdras y Nehemías, otros dos libros de la Biblia, a Jerusalén, que es la ciudad santa por excelencia, y ahí renuevan el culto, refundan el templo, reconstruyen, llevan el arca de la alianza, que había estado, igual que la menorá sagrada, había sido profanada y había estado en Babilonia, y la regresan al Santa Santorum del templo de Jehová. Ahí es donde la influencia entre las dos religiones nos explica tantas cosas iguales. Es cuando la religión persa de Zaratustra y la religión hebrea de las sinagogas de Babilonia, de los tiempos de Daniel y la gente de Daniel se funden casi en una sola. Ahí es donde todos estos conceptos que son tan asombrosamente parecidos, casi idénticos, se fundamentan en una sola. ¿Por qué? Porque Daniel también es instruido por los ángeles, también por los arcángeles, también por Gabriel. Le da nombre, dice, eres Gabriel. Y recuerden que Gabriel era el arcángel que instruía a Zaratustra, y luego Gabriel es el arcángel que instruye también a Daniel. Entonces, obviamente, Ciro reconoce destellos de lo sagrado en la religión judía, y por lo tanto les da total libertad y les permite reconstruir su templo, regresar a Jerusalén, hacer su ciudad santa, y además les da hasta la madera, hasta las rocas. Él hace una donación en dinero, en oro, y también en madera del Líbano, que manda traer y que entrega como una ofrenda al Dios de Israel, porque reconoce a su propio Dios en el Dios de Israel. Esto es asombroso y es muy importante por la manera como estas dos religiones se van a influir. Sin embargo, aquí hay una cosa negativa, que tanto en el zoroastrismo o zaratustrismo como en el judaísmo hay la idea de los buenos y los malos. Y recordemos que tanto Ahura Mazda como Yahvé Jehová son los dioses de los ejércitos, y que en el zoroastrismo el contrario, el malo, el perverso, el demoníaco, hay un demonio. Zaratustra tiene una clara definición de que hay diablos y hay demonios que persiguen al hombre y a la humanidad, y que esos diablos y demonios deben ser perseguidos, porque el demonio tienta al hombre bueno para que se convierta al mal y se vuelve un hombre malo. Entonces hay la idea de que hay dos tipos de ángeles: los que sirven al bien, los que sirven al mal. Y cuando en la religión de Zaratustra crea al hombre, Ahura Mazda crea a Adán Kadmón, y Adán Kadmón tiene dos hijos. Uno es Hormuz, el bueno, y el otro es Arimán, y mata al bueno. O sea, se reproduce en la Biblia como la historia de Caín y Abel, es la misma historia. Y entonces va a haber una lucha continua entre el bien y el mal. Tanto en el zaratustrismo como en el judaísmo va a haber una lucha a muerte entre el bien y el mal, y entre los ángeles caídos o ángeles malvados y los ángeles de Dios. Hay como una división del universo entre los buenos y los malos, y entonces se justifica una guerra santa contra el mal, una guerra santa contra el mal, contra el que no es como yo y no sigue al bien, no sigue a Dios.
Y entonces ahí se origina uno de los grandes problemas de religiones abrámicas. Esta lucha a muerte entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, autoriza a los buenos a hacer una guerra santa. Recuerden ustedes que estas ideas están perfectamente en el Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de ciertos personajes del Antiguo Testamento que están ahí claramente establecidos. El propio rey David tiene que luchar contra los contrarios, los contrarios a los hebreos, que son los Pilistín, los filisteos. Y hay un filisteo grandote que es como gigantesco, y David lucha con Goliat y vence a Goliat. Goliat es muerto por David. David, con ingenio, aunque es pequeño y un hombre común, contra un gigante, lo vence por su inteligencia. Y entonces ahí tenemos otra vez esa lucha entre el bien y el mal. Y entonces, desde el punto de vista místico, esa lucha será en cada uno de nosotros, porque tenemos pensamientos negativos y eso nos aparta de Dios. Y esos pensamientos negativos no vienen solos. En teoría vienen de los demonios que manda el infierno, Lucifer, y en el caso del zaratustrismo es Arimán el que los manda. Ese señor del mal, ese demonio máximo que rige el universo negativo del mal, de las sombras, de lo tenebroso, es Arimán, que lucha contra Ahura Mazda para que los seres humanos lo sigan. Y entonces, ¿qué va a decir Ahura Mazda? Que el hombre nació libre y que tiene libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Otro elemento en común con el judaísmo, otro elemento en común con el cristianismo, otro elemento en común con el islam. En las 4 religiones monoteístas de origen iranio y mesopotámico y de origen mediterráneo, vamos a encontrar que el hombre es libre para elegir entre el bien y el mal. Y uno decide, uno elige, si está con melón o está con sandía. Si está con el mal, será condenado. Y si está con el bien, será salvado y será sanado. Y esta es una revelación de Zaratustra y viene desde Zaratustra en el año 1300 a.C., pero se repite en el libro de Daniel y se repite en todos los libros del Antiguo Testamento. Y luego se va a repetir en las palabras de Jesús. Y luego se va a repetir en el Nuevo Testamento. Y luego se va a repetir en las palabras de Mahoma. Y luego se va a repetir en el Corán. Y entonces vemos que las 4 religiones, las 3 abrámicas y la religión preabrámica de Zaratustra, prácticamente es el mismo canon. Y prácticamente es la misma idea. Hay buenos y hay malos. Y entonces les vamos a hacer guerras santas a los malos para que el mal no se apodere del mundo. Para echar al demonio del mundo hay que hacer una guerra santa y hay que quemar a las brujas y a los hechiceros y a los seres malignos que adoran a Belcebú, que adoran a Satán, que adoran al demonio. En cada religión le dan al diablo diferentes nombres. Zaratustra le da unos nombres, Cristo le da otros nombres, el Antiguo Testamento otros nombres y el Islam otros nombres, pero es el mismo. Es el espíritu contrario al Espíritu Santo, el espíritu demoníaco. Y por lo tanto hay una guerra santa. Y así llegamos hasta la época del cristianismo, en el siglo I antes de Cristo, cuando surge el cristianismo, surge como una nueva versión del judaísmo. El cristianismo no es más que una nueva versión del cristianismo. Y donde esta nueva versión tiene varios elementos distintivos. ¿Cuáles? En el judaísmo, lo que le importa al judío del siglo I, de la época del Gran Templo y de la época de Herodes el Grande, es cumplir con los cánones rituales, el ritualismo. Ir al templo una vez al año en la Pascua y honrar a Dios con ofrendas y llevar dinero para comprar ahí los artículos que se van a ofrendar. Y hay un colegio sacerdotal que lo rige el Sanedrín, está lleno de fariseos, y a los fariseos lo único que les importa es el dinero de la gente.
los fariseos son como hipócritas, no dicen la verdad, son codiciosos, se han enriquecido con la religión, son príncipes de la iglesia, son hombres santos, pero de mentiras. Entre ellos están Anás y Caifás, los sumos sacerdotes del Sanedrín, del colegio sacerdotal de los 70 diáconos, de los 70 sacerdotes, o la dieta de los 70 diputados, los senadores. Se les llama de muchos modos, pero son el colegio sacerdotal, que dice lo que está bien y lo que está mal. Y entonces empieza a haber muchos grupos disidentes, entre ellos los esenios, por ejemplo. Ahora hay muchos, los celotas, los esenios, hay más de 20 grupos, y uno de ellos van a ser los primeros cristianos, que dicen, no, lo importante es llevar a Dios en el corazón, no cumplir con los ritos, no ir al templo a la fuerza, no. Tú puedes rezarle a Dios en cualquier lugar, frente a un árbol, en una peña, en el suelo, hincándote, mirando al cielo. Dios está en tu corazón. Dios no hay que ir al templo para encontrar a Dios. Dios está en cada buen acto, en tus buenos pensamientos, en tus buenos sentimientos y en tus buenas acciones. Y Dios lo que te pide es humildad, sencillez, y que sigas los mandatos de los justos, que es muy simple seguir los mandatos de los justos. Amar a Dios a través de tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una tradición que no es solamente de Jesús, viene con Amós, lo tenemos en el Antiguo Testamento, lo tenemos en el libro de Daniel. Pues lean el Antiguo Testamento, ahí están todas las bases de lo que después va a rescatar de los profetas Jesús y lo va a convertir en el canon de la nueva religión. Solo que Jesús va a ser extremista. Jesús va a decir, no, basta de tanto rito. Y que el Sabbat, que como es santo, que no puedes hacer nada. No, eso no me gusta a mí. No lo acepto, no lo tolero y eso no lo voy a validar. Lo importante es hacer el bien sin mirar a quién y todos los días. Y no porque el día santo no puedes trabajar. No. Vamos a salir de este ritualismo. Vamos a salir de este control de los sacerdotes. Vamos a llevar una religión sencilla para los pobres, para los humildes, para los que no tengan que dar tributos. Si das tributo, pues es porque te sobra, pero si no lo tienes, no tienes por qué dar tributo. El que el cristianismo va a ser una religión de humildes, de pobres. Una religión que le va a hablar mucho a los esclavos. Todos los esclavos se van a convertir, los esclavos romanos. Por eso triunfa en el siglo I, tanto en las catacumbas romanas. Cuando el cristianismo se propaga de la región de Jerusalén a través de Pablo, claro, de Pedro y de los 12 apóstoles, bueno, menos Judas, ¿verdad?, que ya se ahorcó en un árbol. Pero cuando los apóstoles inician la gran predicación de la palabra de Jesús, lo que es fresco, lo que es nuevo, lo que es distinto, es que no se requiere nada para ser un buen cristiano. Simplemente pensamientos puros, palabras puras y pureza en tu corazón. Y que vivas a Cristo en tu alma, en tus palabras, en tus acciones, en tus pensamientos, vivir a Cristo. Eso es lo que dicen los primeros cristianos del siglo I, II y III, los cristianos de los catacumbas. No te compliques, no se requiere ni de dinero ni de templos, se requiere de buenas obras, de buenas acciones y de amor al prójimo. Y eso es el siglo I y II, son la época de los santos, y es la época de los milagros, y es la época de las persecuciones, de las masacres, de las persecuciones y de los mártires. Y entonces, pero vean cómo se renueva el mensaje de Zaratustra en Jesús. Daniel es el segundo Zaratustra y Jesucristo es el tercer Zaratustra. Prácticamente vemos a Zaratustra con la misma sencillez y humildad de Jesús, casi vestidos iguales, porque el que vemos aquí es Zaratustra, y pareciera Jesús. Decían que Jesús nada más traía un manto blanco y ya, y raído. Y así andaba Zaratustra, con un manto blanco y raído, y algo que se ponía en la cintura para amarrarse la ropa. Y no tenía posesión mayor, no tenía ninguna posesión. Jesús igual andaba por los campos y no traía ninguna posesión, nada. Ni de dinero, ni de objetos,
y recordemos la parábola del rico. No entrará ningún rico al paraíso, porque así como una especie de el que adora las riquezas, el que adora los bienes materiales, el que adora el dinero, pues no va a adorar a Dios. Está fuera de su alcance Dios, porque está enfocado solo en lo material y no ha desarrollado su espiritualidad. Y entonces ese es lo fresco, lo significativo, lo importante del cristianismo. Pero vean cómo es el mismo mensaje 3 veces. Después del Islam lo va a repetir, y Mahoma va a ser un hombre igual de puro, igual de santo. Es como Mahoma también podría ser Mahoma también andaba nada más como con una jerga, y tampoco tenía ningunos bienes materiales, y andaba para arriba y para abajo por todos lados predicando. Son como los mismos perfiles, los 4 Zaratustras. Esto es muy interesante entenderlo por las conexiones que hay y las influencias que hay en este mensaje. Pero el gran problema van a ser los seguidores, no los fundadores de las religiones. Los seguidores, ¿por qué? Porque recordemos que el gran problema de estas religiones abrámicas y de la religión de Zaratustra es esta idea de la guerra santa, esta idea de que hay que separar los buenos y los malos, y que el demonio siempre está incitando al mal, y que hay que hacer una guerra santa. Y entonces, obviamente, esto de la guerra santa va a ser muy cataclísmico. ¿Por qué? Porque en el siglo VI va a llegar Mahoma, va a retomar los mensajes de los anteriores Zaratustras. El Islam es casi una calca del judaísmo y del cristianismo y del zaratustrismo. Es impresionante. Si hay influencia en el judaísmo y el cristianismo, en el Islam aún más. Hasta los nombres de los arcángeles están ligados. Gabriel y Rafael se llaman casi igual en el Islam que en la religión persa. Y entonces es muy impresionante cómo el mensaje es el mismo. El filo de la navaja, la humildad, la sencillez, el perdón, el amor a Dios por encima de todas las cosas. Esos son, en las 4 religiones es idéntico. Pero también hay un aspecto negativo. ¿Y qué es? La guerra santa. La guerra santa autoriza a los seguidores a hacer una guerra contra los contrarios, contra los que son identificados como el mal, que es el caso de Sansón, cuando tumba el templo de Dagón y hace una matanza en el Antiguo Testamento. Recuerden la figura de Sansón y Dalila. Entonces, es un nazirita, es un guerrero santo. Los guerreros santos en el Islam son los naziritas, de donde vienen los nazarenos. De alguna manera se le llama nazareno a Jesús, queriendo evocar un nazirita. Los naziritas eran los guerreros santos. Y Jesús era un guerrero santo, un nazareno, que el Sanedrín le tenía mucho miedo, quería que lo mataran, como quisieron matar a Juan, su primo. Recuerden que Juan Bautista es primo, hermano de Jesús, que lo matan primero, y luego es inmolado Cristo en la cruz. Y el Sanedrín quiere matarlos. ¿Por qué? Pues porque representan a esos hombres santos, justos, castos, que son una amenaza para el statu quo y para los negocios del templo y para la enorme riqueza que ostentaban los sacerdotes judíos, que era verdaderamente bestial. Vivían como verdaderos pachás, así, una locura, en el glamour, en la ostentación, verdaderamente en medio de tesoros de oro, materiales, no tesoros espirituales. Y obviamente ese es el gran momento de Jesús y de todas las órdenes que están contra eso, contra el enriquecimiento fallido de los que podríamos llamar son los dirigentes de la religión del templo, y que se les llama así fariseos, pero que en realidad son muchos grupos y facciones. Y todos ellos están enfocados más en lo material que en lo espiritual, y más en el dinero, en la ostentación y en el poder. Y obviamente han desvirtuado el mensaje original del judaísmo. Y por eso es que empieza a haber rebeldías. La de los celotas, que mueren en Masada. La de los esenios, que son perseguidos hacia el siglo I en Qumran. Y obviamente los cristianos, que son otro grupo que también es crítico
hacia las doctrinas del templo y los usos y costumbres del Sanedrín. Y obviamente todos estos grandes profetas, todos estos grandes hombres santos, son más allá de 3, son como 50, se pueden conocer con precisión y los datos, los diferentes grupos que se formaron, pero todos pugnaban por una religión judaica que volviera a los orígenes sencillos de Daniel. Dicen que Daniel se vestía así, como Zaratustra y como Jesús y como Mahoma, nada más con un trapo blanco que estaba raído. Así se vestía Daniel, iba casi raído, de viejo. Y cuando el gran Ciro, el rey de Persia, le dice, ¿por qué vistes así? Él le contesta, porque de esta manera me alejo de la tentación del poder, de la riqueza y de aquello que destruye la fe. Es contundente la respuesta de Daniel. Y esa va a ser como la visión, el punto de vista de Jesús y de Mahoma. Y obviamente lo fue de Zaratustra. En realidad todos los grandes fundadores de religiones tienen esa visión de sencillez, humildad y de sacrificio y de servicio a las causas de la religión. En este caso prácticamente son... a veces me da un poquito de malestar cuando me dicen, no, es que el Islam es una religión salvaje, porque es una religión que se aparta. No, el Islam no es una religión salvaje, es una religión purísima, bellísima, extraordinaria. Es tan extraordinaria y tan hermosa, tan bella como el zaratustrismo, o como el judaísmo original de Daniel, o de los profetas, o como el cristianismo de Jesús. Es deslumbrante, es luminosa, es espléndida. El seguir a los ángeles, las misiones, no, todo lo contrario. El Islam es perfectamente una religión espiritual y basada en el bien común y el amor al prójimo. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué tenemos estas catástrofes ahora en Jerusalén? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde nos equivocamos? Bueno, muy sencillo. En deshumanizar al otro. Es decir, que a lo largo de tantos siglos, obviamente, pues tuvo que haber muchas ofensas. Recuerden ustedes cuando, por ejemplo, los judíos pues son llevados por Nabucodonosor, maltratados, son esclavizados, son violentados. Bueno, pues ¿cómo veían los judíos a Nabucodonosor? Pues como el demonio, ¿verdad? Como el opresor, como el demonio. Y aunque, por cierto, al final de su vida de Nabucodonosor como que se medio compuso, la verdad es que sí habían hecho un daño terrible al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo judío, con aquella guerra violenta y con aquel horror que tuvieron que padecer en el cautiverio en Babilonia. Obviamente va a haber los enemigos de Israel, obviamente, que en este caso pues, serían los babilonios. Pero esto se va a repetir constantemente. Entonces, cuando llegan después de Ciro a Jerusalén, lo primero que encuentran los hebreos es que tienen que luchar con sus vecinos y que son los filisteos. Y esos filisteos, pues, ahí ya se aposentaron. En el tiempo que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó a los hebreos, pues llegaron los filisteos y ya no quieren soltar la tierra, y entonces ya hay una lucha por la tierra, por Jerusalén, por Sión, que es el nombre original de Jerusalén, Sión, la ciudad de Sión. Hay una lucha por Sión, y esa lucha por Sión es lo que vemos constantemente. Primero la vimos en la conquista de la tierra prometida, antes de Salomón y de David. Recuerden el rey Saúl, que luchaba por la tierra contra los filisteos, hasta que logra finalmente acabar con los filisteos y les arrebata la faja de Gaza y les arrebata Jerusalén. Y entonces funda el gran templo y funda Jerusalén sobre las ruinas de Sión. Y ahí tenemos una guerra santa, la de David, que es un guerrero santo, contra Goliat. Ahí tenemos ya el antecedente. Ese es el lado negativo de las religiones abrámicas y del propio zaratustrismo, que justifican las guerras como forma de mantener el poder y el control. Y entonces hay una guerra contra los filisteos. Y es terrible, terrible, como lo que estamos viendo ahora, igual de terrible. Y finalmente se hace con el control.
Pero luego llegan los romanos y destruyen Jerusalén y hay otra guerra y ahí pierden los hebreos. A los filisteos les ganaron y fundaron Jerusalén, pero luego los romanos les ganan a ellos y destruyen Jerusalén y se llevan a la diáspora al pueblo de Israel. Desaparece el Imperio Romano, desintegra y convierte a Jerusalén en una ciudad común romana. Adriano, el emperador Adriano, pues empieza a rehacer todo lo que fue Jerusalén y a poner ahí donde era el templo sagrado de Dios, el templo que hizo, donde predicó Jesús, lo convirtieron en un templo de Zeus, de Júpiter. Ahí hicieron un templo de Júpiter y pusieron un culto romano, cosas así. Entonces, obviamente, esta idea de la Guerra Santa se va a repetir y se va a repetir constante. Y se van a cometer grandes atrocidades. Por ejemplo, ¿como cuáles? Pues como en el siglo XI, cuando el Papa, hacia el siglo XI, recordemos que en el año 1095, de Estambul, es decir, de Constantinopla, de Bizancio, pide ayuda al Papa de Occidente, el emperador bizantino, que son cristianos. Y entonces le dice, apóyame contra los musulmanes que quieren destruir Bizancio. Y entonces el Papa tiene la peregrina idea de ir a rescatar a los lugares santos, a Jerusalén, y desata las cruzadas, que son guerras santas, son 8 cruzadas, son guerras desde el año 1095 hasta el 1291, prácticamente 200 años de guerra, 200 años de guerra terrible, 8 cruzadas que hicieron y deshicieron y destrozaron y aniquilaron el mundo, y en particular Jerusalén. Y obviamente ahí van los cristianos que a rescatar la Tierra Santa, que era el Santo Sepulcro, para que no estuviera en manos del Islam. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad Jerusalén estaba lleno de cristianos y vivían muy bien. Había iglesias cristianas, funcionaban cultos ortodoxos y cultos latinos y cultos de la región, coptos de Egipto. Había hasta un templo de etíopes, del cristianismo etiópico, y del cristianismo de la India, porque había el profeta Isa de India, había cristianismo en la India, en Cachemira había cristianismo en Mongolia. Cerca de China había cristianismo. Entonces iban las peregrinaciones sin ningún problema a Jerusalén a ver el Santo Sepulcro y los santos lugares. ¿Por qué? Porque los reyes musulmanes del año 900, 1100, de esa zona del mundo, los emires y los califas, tenían libre pensamiento y libertad de cultos. Entonces, podían vivir en Jerusalén cristianos y convivir con judíos y con musulmanes. Entonces, Jerusalén estaba muy bien. ¿Por qué había que ir a rescatar a los lugares santos? ¡Qué locura! Eso lo que hizo fue derramar sangre en cantidades inmensas y terroríficas. Las cruzadas son el peor error de Occidente. Y todo por el fanatismo religioso de un papa católico que se le ocurrió la puntada de, en lugar de dejar que esa ciudad tuviera su propio ecosistema donde había cristianos revueltos con judíos y todos amigos y todos prosperaban y hacían comercio entre ellos y se respetaban. Jerusalén era la ciudad de las 50 sinagogas, de los 50 templos cristianos, de las 50 sinagogas y de las 200 mezquitas. Entonces había todos los cultos. Se respetaban entre ellos, había camaradería, había prosperidad, había comercio, era una ciudad opulenta. Pero llegaron los cristianos con su locura, ahora vamos a ser cristianos y ya no vamos a tolerar ni a los judíos ni a los musulmanes. Sí, porque lo que fue hacer la primera cruzada fue un horror. Fue decirles a los habitantes de Jerusalén, además de que los masacraron y mataron a más de la mitad, ahora todos tienen que adorar a Jesucristo. Ya no pueden adorar al profeta Mahoma, tampoco pueden adorar a Moisés y a Yahvé. Ahora todos a la fuerza van a adorar a Cristo. Y entonces pues vino la descomposición y el odio ancestral, porque fueron 200 años de terror, en donde cuando tú vas, por ejemplo, al Cairo y platicas con un musulmán de lo que pasó en las cruzadas, es la historia al revés.
estos bárbaros europeos violentos, agresivos, salvajes, iracundos, llegaron y como Ricardo Corazón de León o Guillermo no, qué horror, y destrozaron Jerusalén con sus ideas arcaicas, medievales, salvajes. Acabaron con la paz y la armonía. Estos occidentales europeos acabaron con Jerusalén y impusieron un culto, y obviamente los musulmanes se unieron y empezaron a luchar contra los cruzados. Los fueron, primero recuperaron Jerusalén, luego Acre, y luego fueron expulsándolos, y hasta que los echaron. Nosotros creemos que a los templarios, que los grandes caballeros templarios que defendían el Santo Sepulcro, no, eran unos salvajes, bárbaros, terribles, fanáticos, y incendiaron, saquearon, destruyeron, aniquilaron 200 años de terror. Las cruzadas son la lectura al revés, algo oscuro y obsceno, terrible, que es la presencia y la imagen que tienen los habitantes de Siria, de Líbano, de Egipto, de Arabia, de los cristianos. A los cristianos los ven como los peores de todos, o los más salvajes, los más ignorantes, los más retrógrados, los más arcaicos, y sobre todo con esa idea de que o eres cristiano o que te quemo, la hoguera, la Inquisición. No, qué terror, qué terror. Y obviamente pusieron el desorden, y obviamente el odio quedó, y eso va a justificar después la yihad islámica. Vean cómo es al revés. Pareciera como que los musulmanes son los violentos, cuando en el origen los violentos siempre fueron los cristianos, no los musulmanes. No, ahí todo el mundo vivía muy bien. Por 1000 años se vivió muy bien en Jerusalén. Desde la época de Cristo hasta el año 1099, 11 siglos, Jerusalén era un paraíso para vivir, donde convivían las 3 religiones de manera armoniosa. Inclusive asistían las grandes autoridades de las iglesias cristianas, eran invitados a las sinagogas. Las grandes autoridades de las sinagogas y de los templos cristianos eran invitados a las grandes ceremonias islámicas. No había ese odio entre religiones y razas y credos. No, fue un momento grandioso de la humanidad, de equilibrios y armonías. Pero las cruzadas desastraron todo. Y luego obviamente eso se perpetuó, porque los turcos en venganza sitian a Constantinopla y la conquistan, y convierten a Santa Sofía, que era el templo cristiano más grande del mundo, en una mezquita, como en venganza por las cruzadas. Y entonces los turcos le hacen la guerra a Europa, y viene la batalla de Lepanto, donde perdió el brazo Cervantes. Pero es que es ese odio ya que ha quedado por las cruzadas en los musulmanes, que dicen, no, vamos a empujar a estos salvajes francos, cristianos, sajones, anglos, porque son una amenaza. Hay que echarlos y vamos a meter el Islam. Ellos, su sueño era llevar el Islam a toda Europa para que se acabara el cristianismo y el mundo fuera mejor. Y entonces Solimán el Magnífico pues lucha constantemente para, inclusive llega hasta bien el ejército otomano, conquista todo el este de Europa, pues porque querían civilizar a los cristianos. Vean cómo es el mundo al revés. Dice uno, es que ya no entiendo. No, es que así fue. Eran mucho más civilizados ellos. La prueba es que Solimán permitía el culto de todas las religiones en su territorio. Permitía que hubiera sinagogas, permitía que hubiera templos cristianos, permitía que hubiera obviamente sinagogas, porque él era musulmán, pero todas en santa convivencia. En Constantinopla, bajo el periodo turco, se permitía, había libertad de cultos. Y Occidente no, Occidente nunca tuvo eso. Occidente tenía hasta Inquisición, ¿verdad?, para perseguir a los que no fueran cristianos. Eso nos habla de que el cristianismo siempre ha sido más refractario y retrógrado y violento que el Islam. Es que es como que al revés. Y obviamente, cuando se destruye el imperio turco, llegan los ingleses, llegan los franceses, se apoderan de Egipto, se apoderan de Siria, se apoderan de Jerusalén, se apoderan de Líbano, y brillante idea del sionismo, y vean ahora todo lo que está pasando. Fueron los ingleses los que crearon esa arquitectura, en donde dijeron, bueno, que los hebreos estén aquí y al lado estén los palestinos. Ellos se fueron, se lavaron las manos como Poncio Pilato y dejaron la papa caliente de la violencia y de la destrucción. Y obviamente es una historia muy diferente a la que nos quieren contar, muy distinta. Y obviamente la yihad es la versión árabe fundamentalista de la Guerra Santa,
que es cruel y terrible. Y lo que vimos estas semanas fue atroz. Pero es la acumulación de todo este dolor contenido y de estos agravios que por cientos de años han generado entre las religiones abrámicas y especialmente en la zona de Jerusalén, y que no se van a resolver en una semana, ni en un mes, ni en un año, ni en un siglo. Son problemas, están ahí y que vienen de siglos, casi de milenios, y que por lo tanto tendremos que entender profundamente. Yo he decidido abordar en mi curso de religiones, que está por comenzar, los que quieran conocer profundamente el zaratustrismo, conocer profundamente el judaísmo, conocer profundamente el cristianismo, conocer profundamente el islam, los invito a formar parte de mi seminario, que va a comenzar prácticamente ya en el mes de noviembre, el 11 de noviembre. Mi seminario de Historia de las Religiones, donde vamos a hablar especialmente de los ángeles y de los mensajes de los ángeles. Porque recuérdense que la religión de Zaratustra se fundamenta en el mensaje de los ángeles. Recuérdense que el judaísmo de Daniel se fundamenta en el mensaje de los ángeles. Recuérdense que el cristianismo se fundamenta en la presencia de los ángeles desde la Anunciación, cuando le dice a María, el arcángel Gabriel, que ella ha sido tomada por el Espíritu Santo para engendrar a el Verbo que será hecho carne. Y ahí comienza la presencia de los ángeles, y desde ahí hasta que retiran el Santo Sepulcro, la lápida para que pueda salir Jesús, los ángeles. Los ángeles son figuras muy importantes y trascendentales de todas las religiones abrámicas y que, recuerden, vienen del zaratustrismo. Y entender la presencia de los ángeles es fundamental para entender el mensaje original en todas y cada una de estas 4 grandes religiones del mundo. Por eso me voy a centrar en el mensaje de los ángeles, porque los ángeles son la piedra angular para entender todos los movimientos sagrados, todos los textos sagrados, todas las ideas más importantes y significativas de las religiones mencionadas. Así es que los invito a formar parte de este grupo, para que se puedan inscribir. Es muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer, Abraham, para podernos inscribir? Perdón, Adrián, ¿qué tenemos que hacer? Pueden escribirme a mi WhatsApp. ¿Cuál es tu número de WhatsApp? Sí, se lo doy. Es 55 73 41 39 64. Igual ahorita lo apunto en su... Ahorita los vamos a meter en el canal de YouTube y en la página de Facebook para que lo puedan tener. Y recuerden, si usted quiere conocer profundamente sobre estas 4 religiones y sobre el papel de los ángeles en la propia concepción del canon, el canon zaratustriano, el canon judío hebraico, el canon cristiano y el canon islámico, porque obviamente va a haber cánones y va a haber subcánones. Es decir, hay ¿cuántos tipos de cristianismo? Hay 47 tipos de cristianismo, ¿verdad? Que van desde las iglesias originales del siglo I, II, III, cuando se formó la iglesia de Antioquía y la iglesia copta de Egipto y la iglesia etiópica y bueno, la iglesia hindú de la zona del Ashur Dani, es decir, de la zona de Cachemira, y después los cánones ortodoxos y el canon latino, que es el católico romano, y luego los que vinieron después con el protestantismo, que obviamente comenzaron con la reforma religiosa, y luego los que se formaron ya ulteriormente, hasta llegar a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y otras versiones que ya son propiamente del siglo XIX y del siglo XX. Bien, pero realmente hay muchos tipos de Islam, hay muchos tipos de judaísmo, hay muchos tipos de cristianismo, y todos ellos vale la pena conocerlos y entenderlos, y también hay 4 tipos de zaratustrismo. Entonces, de cualquier manera, es profundizar en este tema. El curso durará 1 año y constará de 12 sesiones en donde vamos a tratar profundamente todas estas cuestiones. Y amigos, muchas gracias por haber estado conmigo, pero antes de retirarme, antes de despedirme,
aquí con la poderosa imagen de Zaratustra levantando sus manos, porque en el rito zarastrustriano así es como se reza de pie, con las manos levantadas, y obviamente pues aquí tenemos un bello, un cuadro de Zaratustra, del primer Zaratustra del año 1300 antes de Cristo. Va a haber otros Zaratustras, ya les platicaré a los que se inscriban al curso, y cada uno va a manifestar un tono diferente de zaratustrismo. Pero en esencia, pues todos son, en esencia, estas ideas básicas de las que acabamos de hablar en esta charla. Y ahora sí, quiero agradecerles. Si hay preguntas y comentarios, Adrián nos va a apoyar. Adelante, Adrián. Saludos, nada más. Vamos a ver los saludos. Mari Carmen Villegas, muchos saludos para ti. Juan Santos, también muchos saludos para ti. Valentina Hidalgo, Viviana Sanz, Ricardo Barra, Patricia López, Alejandro Montes, Juan Martínez. Muchos saludos y un cariño muy grande para todos ustedes. Hay quien está en Estados Unidos, como en Dallas, Texas. Hay otras personas que están en la República Mexicana, otros que están en el Valle de México. A todos ustedes mucho cariño. Antonio Reyes, Rosgi, Pilar Montañez, Gustavo Galván, Mónica Moni, Eli de Rojas, Ángel Castilla, Graciela Enríquez, Héctor Espinosa, Hilda del Río, Susana Quijano Morales, María del Rocío Alcacilo, Claudia Ángeles, Rogelio Lozano. A todos ustedes, gracias por comunicarse, gracias por tenernos presentes, gracias por formar parte del canal cultural. Denle clic al canal cultural, háganse miembros del canal cultural, háganse socios del canal cultural, y recuerden, vamos a iniciar este curso, taller sobre historia comparada de las religiones, enfocado sobre todo en Los Ángeles. ¿Puede repetir mi número? Sí, como no, vamos a repetir el número, dice Adrián. Adelante, Adrián. 55 73 41 39 64 55 73 41 39 64. Ahí se los pongo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? 55 73. Ahí lo estoy viendo, ¿verdad? 41 39 64. Y recuerden, es un gusto para mí poder compartir estos conocimientos. Realmente yo tengo 45 años estudiando la historia comparada de las religiones, al lado de grandes historiadores de religiones, de grandes maestros, como la grande y extraordinaria mi maestra de origen allá en la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Teresa Rode Escobar. Qué mujer tan espectacular, que estudió con Mircea Eliade, por cierto. Y por supuesto don Ernesto de la Peña, que sin duda es piedra angular de los conocimientos, traductor de la Biblia directamente del arameo, del griego y del hebreo, y uno de los más grandes políglotas que ha dado México a lo largo de su historia. Uno de los hombres más relevantes del siglo XX y del siglo XXI mexicano. Descansen en paz mis dos grandes maestros, venerados, y amorosamente los recuerdo siempre con el enorme cariño de que ellos me formaron, y a ellos debo todo mi conocimiento de 40 años sobre el tema de las religiones comparadas. Y gracias, amigos, muchas gracias por estar conmigo y acompañarme en esta charla y previa a lo que será el curso taller de 12 sesiones, 1 año de duración, sobre historia comparada de las religiones, muy particularmente estas 4 grandes religiones que son el zaratustrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Mucho respeto para las 4, para sus cánones, para sus fundadores, para sus enseñanzas. Si lleváramos a la práctica estas enseñanzas, cualquiera de ellas, en cualquiera de los 4 contextos, el mundo sería diferente y viviríamos una experiencia maravillosa de convivencia y amor a la humanidad. Pero cuando queremos ver en el otro a lo diabólico y deshumanizamos al otro y justificamos la violencia, entonces lo único que estamos haciendo es entrar a un mundo de barbarie que nos asombra que en pleno siglo XXI se esté reproduciendo y que se esté reviviendo en Jerusalén, en la Franja de Gaza, en los territorios de Israel,
en las zonas consideradas más santas de la historia de Occidente. Y hacemos votos porque esta violencia pase, se acomoden nuevamente los tiempos, se restablezca nuevamente la paz y sobre todo que dejemos de ver al otro de manera deshumanizada como si fuera un monstruo y le quitemos su parte humana. Vamos a rehumanizar, cualquiera que sea tu posición, lo importante es estar en medio en la armonía de los mundos, como decía Pitágoras, en el eje de la armonía de las esferas, para recuperar en esa armonía la paz perpetua en la que la humanidad debería estar permanentemente, en el mundo angélico de la paz perpetua. Gracias amigos por estar conmigo y me despido de todos ustedes. Muy buenas noches. Hasta la próxima entrega aquí en el canal Cultural, en YouTube y también en mi Facebook. Buenas noches.